Hola a todas, hoy os traigo un maquillaje natural paso a paso con solo 6 productos. Un maquillaje natural en tendencia, bronceado, toasty glam para tus días de verano. Así que quédate hasta el final y no te pierdas detalle de todos los productos que te muestro. Estoy aquí con mi té matcha, que me encanta, que es súper fresquito, en verano con hielo sienta súper bien y es súper bueno para la salud. No sé si lo habéis probado. ¿Lo habéis probado ya? ¿Os gusta? Os leo. Yo lo probé hace poco y es que ahora he sustituido el café por esto. Me encanta. Hoy os voy a enseñar productos nuevos de Oggi que ya han llegado. Un contorno de ojos que es una pasada. Una base de maquillaje que es un color diferente al que tengo, que quiero ver la diferencia. Máscara de pestañas de Oggi, que la tenía ya gastada. Y un contorno también de ojos, corrector, que también tenía otro de otro color y ese es un poquito más oscuro. La brochita para aplicar el maquillaje y luego de otras marcas Benefit Tinted, que esto sirve para todo, esto es maravilloso, seguro que lo conocéis y si no lo conocéis dejádmelo saber en comentarios porque esto lo descubrí hace un año, cosas así, y casi siempre lo tengo que llevar conmigo, no me puede faltar, para mejillas, para labios, incluso para un toque de sombra. Y después ha llegado un pintalabio nuevo que es de Maybelline New York, que se llama Super Stay Teddy Tint y voy a probar el color también con vosotras. Para las cejas voy a utilizar esto de Benefit, que también lo tengo ahora nuevo, lo tenía gastado. Este es con la punta así como rectangular, el cepillito en el otro lado. Yo he salido de trabajar de aeropuerto, he llegado corriendo, he hecho la comida, que ha sido un error hacer hoy el conejo al ajillo, pero bueno. Los pelos lo tengo que no me lo he arreglado, los tengo naturales, pero como nos vamos a centrar solo en el rostro, nos olvidamos hoy de los pelos. El primer paso que voy a usar es el contorno de ojos. Para quien quiera ver la hidratación que tengo y la rutina de belleza de skincare que yo uso, podéis verlo en el vídeo justo de aquí arriba, que tenéis todos los productos y el paso a paso. Voy a sacar esta maravilla que es una cremita hidratante antiojeras. Es para el contorno de los ojos, vegana, libre de crueldad animal, no tiene gluten y contiene ingredientes orgánicos. Podéis usar mi código de descuento del 15% para disfrutar de cualquier producto de la marca. Mirad este color así como naranjita. Bueno, huele espectacular. Ahí. Vamos a coger un poquito así y lo ponemos aquí. No me sale el nombre. Perdonad, pero estoy cansada. Llevo desde las 5 de la mañana de pie. Pero no quería dejaros sin vídeo porque quería subirlo hoy lunes, que ya os he dicho que subiré vídeos lunes, miércoles y viernes. Con esta paletita, ahora me sale. ¿Paletita? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien me lo puede decir? Y es un efecto tensor. O sea, es una pasada este contorno de ojos. Os dejo un enlace abajo en la cajita de información. Ahí pincháis en el enlace y podéis comprar todos los productos que veis aquí. La base de maquillaje se llama Complexion Perfecting Tinted Serum. Este es el color Aspen. Yo ya tenía este, que este era el color Cedar 120C. Ahora son dos diferentes. Este es Cedar, con el que he usado muchas veces en otros vídeos, y este es Aspen. Veis un montón de diferencia. Este es más blanquito, más tirando ahora para el invierno. ¿Veis? No quiero cambiaros el orden que tenía antes. ¿Veis? Este es Aspen. Es más tirando a beige. Y este es, no sé si porque no está movido, este es más rosadito. Y con el corrector de ojeras pasa lo mismo. El nuevo que ha llegado es Firm 0.002. Y el anterior es Rosebud 00C. Este es un poquito más oscurito que el antiguo. Entonces, como este es el nuevo, los dos, voy a probarlo. También ha venido la brocha, que es para aplicar la base de maquillaje. Mirad qué bonita es, que está súper nueva. Ahora la podéis ver otra vez, la podéis ver usada. Pero en este caso, mira que los pelos son súper suaves, es súper agradable. De ahí, ahora se ve perfecto, ¿veis?
Este es el nuevo y este es el antiguo. Mirad la diferencia. ¿Veis? Vamos a empezar con el Aspen, ¿vale? Ya nos olvidamos de lo que yo ya tenía y vamos con lo nuevo. Voy a poner 2 pulsaciones. De verdad que la textura es maravillosa. Es un serum de maquillaje, Tinted Serum se llama. Y como es tan natural, con los ingredientes naturales que tiene, pues la verdad que es una maravilla de base. ¿Veis qué bonito queda? El corrector de ojeras, a ver cómo queda, que es más beige también. Muy bonito. Me gusta mucho. Cubre bastante. Me gusta mucho este combo. Benetint, que lo vamos a poner en la mejilla como efecto sol quemado. Esto es como cuando tienes el efecto del sol de la playa, súper natural. Pues así es. Lo ponemos también un poquito aquí en la nariz y corriendo para que no se vaya porque es muy líquido, lo ponéis por las mejillas y lo aplicáis. Mirad qué natural. A mí me gusta mucho. También lo podéis usar en el labio. Mirad en el labio. Y luego con el dedo se queda un color súper natural. Mirad en el dedo mío. En efecto, buena cara al instante. Bueno, vamos a hacer las cejas. Muy naturales. Vamos a hacer solo cubrir los huequitos. La cepillamos. Mirad esta ceja y mirad la otra. Y ya con esto está perfecta, que se tarda menos de 1 minuto. Este es el color 4, pero yo creo que me debería haber cogido el color 5 porque mis cejas son muy oscuras. Este es más marrón chocolate. Perfectas. Con este mismo lápiz yo me hago pequitas. Pinto mi lunar, pongo algunas pequitas por aquí. Estos son los vecinos, avisa que en esta casa se escucha todo. De cuando cierran, de cuando abren. Bueno, y el último paso, bueno, penúltimo, máscara de pestañas. Natural, vegana, con ingredientes orgánicos de Oji. Vais a ver las pestañas que deja. Y no llevo puesto ni el rizador ni nada. O sea, esta máscara yo la recomiendo para el día porque es más natural, es una máscara muy natural, solo para poner un poquito más de volumen lo que es... ¡Oh, que me estoy manchando! Más de volumen lo que es vuestras pestañas y la os oscurece mucho, de color negro, negro. Me gusta mucho. Voy a poner la segunda capa. Las alarga mucho. Listo. Y ahora voy a poner el último paso, que es el labial nuevo que me ha llegado, Super Stay Teddy Tint. El bote es chulísimo. ¡Oh! Es precioso. Me parece precioso, es un color súper bonito. Es totalmente mate y luego le ponéis un poquito de perfilador por fuera color marrón para que dé más volumen a vuestro labio.
Lo podéis difuminar un poco. Y ya con esto habríamos terminado. Como veis, con muy pocos productos de maquillaje. Tenéis un maquillaje súper de día, súper bonito, súper glow para estos días de verano. Y bueno, espero que os haya encantado. Yo os veo el miércoles en un nuevo contenido de moda. No olvidéis de suscribiros al canal, darle un like y comentar qué os ha parecido este vídeo. Chao, chao. Gracias por estar ahí.